discípulos a todas las naciones. Regístrate en convenciong12.com. Amén. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? ¿Ya saludó a la persona que está a su lado? Dígale, hola. ¿Dónde estabas? Si usted ve a la persona que está a su lado bronceado, diga de dónde estuvo. Y si lo ve así blanquito, dígale, hay que salir. Hay que salir, hay que probar el sol. Bueno, tiene el boletín del día de hoy. En el boletín del día de hoy nos habla acerca de, ¿qué día es hoy? 20 de julio, ¿qué se celebra? La independencia de Colombia. ¿Hace cuántos años? Estamos celebrando 215 años de la independencia de Colombia. Pero algunas veces se nos olvida qué fue lo que sucedió. Allí en el boletín le trae un refrescamiento de qué fue lo que sucedió ese 20 de julio de 1810. Y qué bueno poder como uno recordarlo. Y en la parte interna del boletín encuentran diferentes anuncios de esta semana. El día de mañana tenemos la clase 2 del nuevo ciclo de Universidad de la Vida, el ciclo 3. Tenemos también el día viernes la clase 8 del ciclo número 2 de Universidad de la Vida, ya estamos terminando. Y esta semana tenemos visitas en casa y tenemos las matrículas de capacitación destino. Ya esta es la última semana para las matrículas. Hoy a los líderes de 12 se les va a entregar el listado de personas que le han llegado este año para que puedan programar las visitas con los líderes de célula. Amén. Como iglesia empezamos una serie, ya llevamos 9 capítulos de la serie que es Jesús en mi casa. ¿Cómo se llama la serie? Jesús en mi casa. Y la serie Jesús en mi casa tiene algunos aspectos bien interesantes de lo que hemos venido tratando. El versículo clave está en Hechos 5:42. Dice: y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el evangelio, las buenas nuevas de Jesús como el Cristo. Amén y amén. Coloque su manita en el corazón, vamos a orar. Dígale conmigo: Señor Jesús, quiero colocar mi vida delante de ti. Quiero pedirte que hoy hables a mi corazón a través de la palabra. Que a través de la palabra venga un nuevo tiempo a mi vida. Señor, pido que el Espíritu de Dios abra mi entendimiento para que no solamente entienda la palabra, sino para que la aplique. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que se quebranten los obstáculos que me impiden avanzar, lo que me ha impedido tener fe, lo que me ha impedido compartir el mensaje de salvación. Y que hoy, Señor, haya un rompimiento, no solamente espiritual, sino también en mis emociones, Señor, que no sigan gobernando mi vida, que sea tu palabra mi ancla firme, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hemos visto diferentes casas que visitó Jesús. Vamos a recordar rápidamente. La primera casa que vimos fue la casa de Zaqueo, milagro de salvación. Después la casa de Pedro, cuando sanó a la suegra, milagro de sanidad. Después la casa en Caná de Galilea, en esas bodas donde hubo un milagro de provisión. Después la casa de Leví, en donde hubo una nueva oportunidad de vida. Después vino la casa de Sifón el fariseo, en donde la mujer pecadora llegó delante de Jesús, donde hubo el milagro de perdón y restauración. Después la casa de Jairo, el milagro de resurrección. Después vino la casa de Marta y María, el milagro de paz en ese hogar. Después vino la casa de Abraham y de Sara, en donde hubo el milagro de las buenas nuevas. Y la semana pasada vino la casa de Maús, cuando Jesús estuvo allí y hubo un despertar espiritual de esos discípulos. Hasta allí es lo que hemos venido dando. Ahora hoy
20 de julio celebramos la independencia de nuestro país. Y es interesante cómo la gente acude a las calles. En la mayoría de las ciudades vamos a tener un desfile de soldados, un desfile de todo lo que son las fuerzas militares. Y hay mucho entusiasmo y la gente con las banderas y los aplauden. Y todo lo que sucedió hace 215 años como que viene a memoria. Allí en Santa Fe de Bogotá, se llamaba en esa época, todavía se llama, ahora le dicen solo Bogotá, en un lugar, en una esquina que queda en la Plaza de Bolívar, está el lugar que se llama la Casa del Florero. Esa es la Casa del Florero, a mano derecha queda la catedral y hacia abajo queda la Plaza de Bolívar. Y en ese lugar es donde se sucedió todo. El boletín debe leerlo para que pueda usted tener la información de primera mano. Pero allí se sucedió el litigio entre dos hombres. Uno de ellos era el dueño del florero y por eso se llama el Florero de Llorente. Todo fue preparado para que ese día hubiera allí en la Plaza de Bolívar, se levantaran en gritos, se levantaran a traer la primera hito de independencia, se dio en ese lugar. Fue todo un proceso de 1810 hasta 1830 cuando realmente se dio todo lo que fue la libertad de la Gran Colombia. Ahora, usted y yo podemos celebrar el 20 de julio. Usted puede salir hoy de acá e irse allá a la Avenida Sexta al desfile y salir con banderita y tomar fotos y gritar. Pero eso no le hace a usted una persona libre. Y uno lo que ve hoy en día es muchas personas que están esclavas. Usted ve gente esclava de vicios, ve gente que está esclavo de las redes sociales, aún estando dentro de la iglesia en la predicación, tienen el celular y chatean y es una esclavitud tan impresionante la que se tiene hoy en día. Personas esclavas de la inmoralidad, personas esclavas de la pornografía, de la fornicación, personas esclavas de áreas de pecado en su vida, personas esclavas con el odio, con la ansiedad. Y por eso este texto es muy importante que vamos a ver. Juan 8:34 dice, Jesús les dijo, les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. Un esclavo no pertenece para siempre a la familia, pero un hijo sí pertenece para siempre a la familia. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Cuando una persona llega a la vida cristiana, no se trata de que aprenda una religión o que aprenda algunas cosas sobre Jesús. Se trata de esta palabra, de la verdadera libertad. Y esa es la palabra que queremos predicar el día de hoy. Si usted le quiere apuntar el nombre al mensaje, se llama verdadera libertad. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? Ahora, lo que hemos visto en semanas anteriores es como cuando Jesús llega a una casa, no llega a decir ahora ustedes se van a llamar cristianos, ahora ustedes cambian de religión. Cuando Jesús llega a una casa viene a traer verdadera libertad. En Juan 8:36 que leímos dice, así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Y allí nos habla de la verdadera libertad. Los escribas y los fariseos estaban cuando Jesús dice esas palabras y en Juan 8:33 ellos le contestaron, nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Y lo que estaba diciendo Jesús, hay situaciones que vivimos en la vida que muchas veces nos hacen vivir como esclavos. Hay personas que hoy en día son esclavos de la ansiedad y es impactante lo que se está viviendo de ansiedad, de depresión y entran hoy en día como enfermedades laborales la ansiedad y la depresión. Las cifras de Colombia son impresionantes porque las cifras del año pasado hablan de un 66.3% de la población ha vivido casos de ansiedad y un alto porcentaje de ellos casos de depresión. Es una generación esclava que no se ha dado cuenta de la esclavitud en que está viviendo. Y a veces
que la gente nominalmente le da la entrada a Jesús. O sea, lo tiene como cuando se tiene la imagen, el muñequito de Jesús que se pone en un lugar y entonces lo dejan ahí como diciendo, ahí es donde debes estar. Y la gente es así, piense usted que se invita a Jesús a que llegue a una casa y lo sientan en la sala, lo sientan en el comedor. Y Jesús como que comienza a ver el ambiente del hogar, como que se para y quiere entrar a su habitación, quiere entrar a su intimidad, quiere entrar a su corazón y quiere entrar a ver qué es lo que está pasando con su vida. Y entonces como que nosotros decimos, no, yo te voy a dejar es allí, yo te dejo simplemente para que me bendigas, para que bendigas la obra de mis manos, para que bendigas, pero no te metas con mi vida. Y Jesús dice, ve, en esa alcoba de tu corazón, en ese cuartico, ¿qué es lo que hay? Y como que uno le dice, no, Señor, ahí no te metas. Mi intimidad, mi sexualidad es mía. No, Señor, mi temperamento es mío. Yo manejo mi temperamento como quiero. No te metas en mi área emocional. A mí me gusta ese pelado, a mí me gusta esa pelada, a mí me gusta saludar de esta manera. No te metas en esas áreas de mi vida. Y no nos damos cuenta que muchas veces venimos a la iglesia, pero estamos atados en diferentes áreas de nuestras vidas, que son como cadenas que llevamos. Y lo que Dios quiere traer es libertad a nuestras vidas, que la luz de Él venga en esas áreas en donde hay oscuridad, áreas en donde Él quiere que seamos libres. ¿Cuántos les gustan las sorpresas en sus casas? ¿Cuántos les gusta llegar a su casa y ver una sorpresa? Quiero que vea la siguiente imagen. Imagínense que usted llega a su casa y se encuentra con una sorpresa. ¿Qué opina de esa sorpresa? Terrible, ¿cierto? O mire la siguiente imagen, otra sorpresa con la que usted se puede encontrar. Entonces usted se encuentra con esa sorpresa. Y entonces, ¿cuál es la reacción que muchas veces nosotros tenemos? De pronto gritamos al ver el ratoncito salir del baño, ¿cierto? ¡Ah! Le hago una pregunta. ¿El grito soluciona el problema, sí o no? ¿Qué tiene que hacer usted? Ahora, usted me dice matarlo. ¿Cuántos se enfrentarían acá a dos ratones? No, ¿cierto que no? Nada que ver. Entonces, contrataría a una persona, y hay personas especialistas tanto en ratones como en cucarachas, para que exterminen la plaga de su casa. Escúcheme, cuando Jesús llega a una vida, encuentra ratones, encuentra cucarachas en esa vida. Y muchas veces nos acostumbramos a vivir así. Venimos a la iglesia, pero seguimos con las cucarachas, con los ratones, allí obrando en nuestras vidas. Y lo que Él quiere hacer, Jesús quiere traer libertad a tu casa, en esas áreas en donde Él quiere obrar, y es dejarle obrar a Él. Hoy vamos a ver una casa en donde Jesús trajo libertad, y que eso usted se lo pueda aplicar a su vida, que realmente tenga un anhelo de vivir libertad en su casa, en su familia. Marcos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron del lecho, en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Este mismo texto lo encuentra usted en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, y en Lucas capítulo 5. Cuando se repiten en diferentes evangelios, es Dios diciéndonos la importancia que tiene ese pasaje en nuestras vidas. Y me encanta este pasaje porque dice que el Señor llegó a una casa. ¿Cuántos les gustaría que el Señor llegara a su casa, a una casa, a su familia? Eso es Jesús en mi casa.
Y el Señor le gusta las casas. Dígale que está a su lado, el Señor quiere ir a tu casa y a la mía. Ahora, qué bueno decirle, Señor, ven a mi casa. Y esta, aunque pareciera que fuera la casa de Jesús, también la palabra dice que Jesús no tenía casa, que no tenía donde recostar su cabeza. Yo me imagino que alguien le dijo, Señor, ven a mi casa, es para que estés. Y él siempre iba de casa en casa. Y que pueda él deleitarse en una casa para poder obrar las maravillas. ¿Qué sucedió en esta casa? Lo primero está en Marcos 2, dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Lo primero que debe suceder cuando Jesús llega a una casa es la predicación de la palabra, y esa es una parte fundamental. ¿A qué viene Jesús a una casa? A predicar la palabra. Y ese es el énfasis que debemos tener. Mi oración personal es que cada familia pueda tener conocimiento y confianza en la palabra de Dios, de tal manera que Jesús se deleite en esa casa y Jesús pueda obrar sus maravillas en esa casa. Es una importancia que nuestras vidas estén ancladas a la palabra de Dios. Mire, esta es una época bien complicada que antes no se había vivido, porque esta es la época de las redes sociales y la gente está anclada a las redes sociales. Donde quiera usted, ¿cuántos salen a veces a almorzar los domingos? Levante la mano. ¿Qué ven cuando la gente se sienta en una mesa? Inmediatamente usted voltea a mirar, tome una foto y se dará cuenta qué están haciendo. ¿Qué están haciendo? Pegados al celular, como mostraba esa foto. Y a veces la gente carece de la palabra. Hay mucha contaminación visual, hay mucha contaminación auditiva y trae contaminación a nivel mental. Y cuando la gente vive problemas, dudan de la palabra, se les olvida lo que el Señor ha hecho, tergiversan la palabra y sobre todo se sigue gente que vive en oscuridad. Estos son considerados los principales influencers de la generación Z, estos que usted ve en esa foto. ¿Son dignos de imitar? No, simplemente es gente que ha logrado captar la atención de esa generación Z en algún aspecto de su vida, y entonces se vuelven seguidores de este tipo de personas, pero ninguno de ellos les está ofreciendo más que sigan pasiones y deseos, pero no un camino de vida. Y tal vez nosotros en nuestro corazón muchas veces en casa no tenemos la palabra de Dios. Y tenemos de que decirle al Señor, Señor, perdona, porque tal vez en nuestra casa la palabra de Dios no es el sustento, no es el alimento. Es como una parte adicional que hacemos de, le hace un versículo o simplemente en nuestra casa queremos más diversión que cualquier otra cosa, pero no la palabra. Y la palabra te da sustento, la palabra es como el alimento de Dios para nuestras vidas, y siempre que la palabra viene con un propósito. Isaías 55:11 dice, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Cuando la palabra de Dios sale de la boca de Dios, va con un propósito. Dice allí que hará lo que Él quiere, será prosperada en el propósito con el cual fue enviada. Pero simplemente en esta época de redes, la gente quiere es diversión, no quiere la palabra, no hay sustento. No hay fuerza, no hay cómo esos momentos tan complicados poderlos enfrentar. Y entonces cuando yo recibo la palabra y cuando me meto con la palabra, voy a tener sustento en las crisis, en los momentos difíciles. ¿Cuántos desayunaron esta mañana? Levanten la mano los que son juiciosos con el desayuno. Levántela. Bueno, ¿el resto están en ayunas? ¿Su líder les mandó a ayunar? ¿Paulina los mandó a ayunar? ¿Carlos los mandó a ayunar? ¿Será? No se me están adelantando al desayuno, gracias.
Entonces suponga que usted toma su desayunito, huevitos, café y pan. ¿Cuántos desayunan con eso? Huevos, café y pan. Ahí tienen el desayuno. Y esos nutrientes, ¿a dónde llegan? Cuando usted toma esos nutrientes, ¿a dónde llegan? A su cuerpo, ¿cierto? ¿Y qué hacen que su cuerpo? Entonces usted desayuna y entonces siente como la fuerza, ¿cierto? Dice, qué rico. Por eso usted encontrará que hay otras personas como Jimmy que desayuna un poquito más fuerte, ¿no? El desayuno de Jimmy es un poquito diferente. Ahí lo ven en la siguiente imagen. ¿Es así o no es así, Jimmy? No. Ahora, ¿qué sucede con la palabra? La palabra nos alimenta espiritualmente y llegan los nutrientes para que nosotros podamos enfrentar un reino espiritual. Y a veces eso no lo entendemos. Enfrentamos momentos de escasez, enfrentamos momentos difíciles en casa, enfrentamos dolor, enfrentamos momentos de conflicto, de tentación a la inmoralidad. Y el fundamento de Jesús es la palabra. Ahora, claro que Jesús hacía milagros, lo adicional eran los milagros, pero la palabra era el fundamento de llegar a una casa y siempre les predicaba. Cuando usted ve las diferentes series, el Jesús de Nazaret, de Seferelio, o el de la Pasión de Cristo, o cuando ve The Chosen, los milagros no eran la mayoría. La mayoría era sentarse y predicarle, sentarse y llevar la palabra, y que la gente pudiera cambiar el chip de lo que tenía en esa época. Nosotros vivimos una época muy conflictiva y necesitamos el chip cambiarlo para la palabra. Cuando se supo que Jesús estaba en esa casa, algunos dicen que tal vez era la casa de Pedro, inmediatamente llegaron muchas personas rodeando la casa, unos para escucharle, otros que tenían algún anhelo de recibir algo de Jesús, un milagro, otros simplemente para criticarlo y hallarle defectos. Cuando nosotros abrimos la casa para que Jesús llegue a nuestra casa, a que se predique la palabra, hay mucha gente en la casa. Va a haber gente que van a anhelar la palabra, otros que simplemente van a escuchar, otros que van a criticar, pero allí el mensaje va calando. Yo era del tercer grupo, del grupo de la crítica y del grupo de la burla, pero el mensaje fue calando a mi vida para que a través de esa célula que se hacía en mi casa, Jesús en mi casa transformó mi vida. Y lo importante es que puedan mirar a esa casa, verte a ti y diga, Jesús está en la casa de este hombre, de esta mujer. Y eso es lo que hace especial la vida cristiana. Tu familia se debe enterar de que Jesús está en casa. Muchas veces nosotros vivimos la parte religiosa, solamente asisto a la iglesia. Pero la gente debería decir, fui a la casa de Jorge, fui a la casa de José, fui a la casa de Rosario, fui a la casa de María, fui a la casa de fulana de tal, y allí estaba Jesús y me predicaron la palabra. Y disfruté de la palabra y entonces sentí paz y me confrontó con un área de pecado y mi corazón quedó tranquilo. Y entonces que sepan que hay poder en ese lugar, que ahí está Jesús. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Jesús predicaba la palabra. Después de entender que predicaba la palabra, lo segundo, dice Marcos 2, 3, 4. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo en donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Lo segundo que veo es atender una necesidad. En ese relato el hombre que está hablando era un paralítico, era una persona que no podía mover su cuerpo, que no podía salir de su cama, una condición total de impotencia, y no conocemos los detalles de él, pero al parecer, por lo que dicen los 3 evangelios, la parálisis tenía una causa, estaba conectado con el pecado. Y nosotros debemos entender que mucho de lo que se vive hoy en los hogares, en las familias, tiene que ver con el pecado. Gente apartada de Dios viviendo en pecado.
Y pienso que la enfermedad del siglo XXI es esa, es querer es diversión. Entonces vemos desintegración del hogar, problemas a nivel familiar, que no es el propósito de Dios para nosotros. Pero como Jesús no está, como Jesús simplemente se vuelve algo nominal. Antes teníamos colgado un crucifijo, ahora simplemente venimos a la iglesia, pero Él no está en nuestras casas. Y me impacta estos 4 amigos que se compadecieron de este hombre. Ellos sintieron compasión. Y uno necesita sentir compasión por la familia, compasión por los que no están conociendo de Jesús. Este hombre paralítico no podía moverse, necesitaba la ayuda de otros. Y tal vez vos hoy en casa tenés gente paralítica, y no hablo de las piernas o de la columna, sino paralíticos espirituales que piensan que la vida es disfrutar del pecado. Yo pertenecía a ese grupo, pensaba que era disfrutar de la rumba, disfrutar simplemente de la inmoralidad, y era un paralítico espiritual, un paralítico ausente de Dios, ausente de paz, ausente de gozo en mi vida. Y tal vez hoy estamos viviendo eso. Sus hijos puede que sean paralíticos, puede que hoy esté experimentando su cónyuge la parálisis. Y tal vez llegó esta mañana borracho, y tal vez su hijo le descubrió la parte de la drogadicción, de la inmoralidad. Tal vez está viviendo ese momento difícil, y nosotros tenemos que aprender a llegar al rescate de esas personas. Que el resto de mi familia no viene a la iglesia, necesitas unirte en una célula oración. Necesitas unirte con otras personas en esa parte de oración, que aprendan a orar por mi familia, que aprendan a orar para poder rescatarlos de lo que están pasando. Pienso en esos 4 amigos, llegar a la casa de este hombre, sacarlo de la cama, no sé en qué estaría, en pijama o pantaloneta o quién sabe qué, vestirlo, ponerlo en una camilla, amarrarlo en esa camilla, sacarlo por toda la ciudad. O sea, dése cuenta el amor de esas personas sensibles al dolor y al problema de lo que el paralítico estaba sufriendo. Yo creo que hoy es un día para decirle: Señor, despierta la compasión, porque nos vamos acomodando a la situación de la casa. Normalizamos el pecado, normalizamos la rabia que tenemos respecto a ellos. ¿Y qué pasa si mueren hoy? ¿Qué pasa si hoy sucede algo en su barrio, explota su barrio y usted está acá? ¿Qué pasa? Pasarían a una eternidad separados de Dios. La parte de la enfermedad no es lo más importante. ¿Dónde está hoy su familia? ¿Qué está viviendo hoy en casa? Y perdemos la compasión, nos volvemos duros con la gente de casa. Y estamos perdiendo de vista que Jesús no está en casa, que no hay quien les esté predicando, que no hay un mensaje de salvación. Y yo creo que debemos, iglesia, volver a la compasión. Volver otra vez a decirle: Señor, despierta mi corazón para que tú realmente puedas llegar a mi casa, al círculo cercano mío, que pueda conocerte a ti. Coloque su manita en el corazón y dígale conmigo: Señor, yo coloco mi corazón delante de ti. Señor, muchas veces se va endureciendo. A veces pensamos solamente en lo externo, una sanidad, unas finanzas, un trabajo. Se nos olvida, Señor, las personas que nos rodean, que no te conocen, Señor, que no hay quien los lleve en la camilla a una célula, que no hay quien abra la casa, Señor, para que tú llegues a traer libertad, a traer perdón. Yo te pido que despiertes mi corazón a la compasión, que igual que sucedió con estos hombres, Señor, abre mis ojos espirituales para que yo entienda la condición en que están las personas en mi casa. De nada sirven que tengan buen empleo, de nada sirve, Señor, que ganen dinero,
Si ellos, Señor, no son salvos, si no te conocen a ti, al Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado, por favor, despiértame a mí, Señor, despierta la compasión en mi vida y que tú puedas traer salvación, Señor, a mi casa, a mi familia. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Por favor, Señor, mueve mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Número 1, Jesús predicaba. Número 2, ¿cuál fue el segundo punto? Se me olvidó. Número 2, compasión, atender una necesidad. Número 3, Marcos 2:3, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Lo tercero que veo es que tenemos que aprender a quitar los obstáculos, porque cuando hablamos del cambio de condición de una vida, siempre se presentan obstáculos. Acá en este caso de esta predicación, de esta palabra, habla de obstáculos físicos. ¿Por qué razón? Pues este hombre estaba enfermo, él no podía moverse por sí mismo, él no podía ir al lugar, simplemente era paralítico. Y tal vez hoy tú vienes con una enfermedad que te incapacita, que te limita, y uno se acostumbra a la esclavitud de la enfermedad. Un obstáculo físico es que había mucha gente y no podía entrar. Imagínese donde usted llega a esta reunión y encuentra una cola allá afuera de 300 personas. Y usted llega a la reunión y dice, ¿qué pasó? No, es que hay mucha gente, hay que esperar 5 horas. ¿Qué haría usted? A lo bien, ¿qué haría usted? Ellos llegaron a ese lugar y estaba todo lleno de gente, y entonces había un obstáculo, había un impedimento, un obstáculo que era físico. Ahora tal vez ese obstáculo sea emocional, un área emocional que le incapacita, un área de dolor o de resentimiento o de amargura, de rabia, de odio, que se aferra a ese dolor y nos limita. Y sabe que nos acostumbramos a veces al dolor, a abrazar al dolor, nos acostumbramos a abrazar la amargura que crea unas raíces, nos acostumbramos a vivir de esa manera. Tal vez el obstáculo sea en tu área espiritual, es como una fortaleza, es como algo que viene a su vida, así como esa imagen, y entonces le impide creer realmente en Jesús, le impide cimentarse en la palabra. Tal vez sea el obstáculo a otro nivel, puede que sea a un nivel de vicios o a un nivel de inmoralidad, puede que sea la inmoralidad o el vicio. Yo conozco gente que asiste a una iglesia cristiana, pero todos los días fuma marihuana. Y le parece que a ellos les parece que está bien, y no conocen realmente un reino espiritual de Jesús, no han visto libertad a su vida. O tal vez la parte de la música, todavía hay cosas que te cautivan de una parte musical en una parte espiritual, o tal vez la parte del ocultismo todavía está en tu vida. Ahora Jesús viene para quitar los obstáculos. Jesús viene para que se quite eso de nosotros. Mire, Mateo 18:20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Dile que está a su lado, Jesús está en medio de nosotros. ¿Quieres ver libertad? Pregúntele, ¿quieres ver libertad? ¿Cuántos quieren ver libertad? Escúcheme, Jesús está aquí esta mañana. ¿A qué vino Jesús esta mañana aquí? A traer libertad a tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Estos hombres me encantan porque pasaron por encima de las dificultades. Y muchas veces nos hemos acostumbrado a que el cristianismo es fácil. No, hay que aprender a pasar encima de las dificultades.
Ellos superaron las barreras, caminaron por encima del tejado, fueron osados y rompieron ese techo para llevar a este hombre a Jesús. Y Jesús no los regañó, no les dijo: ¿cómo se les ocurre? Torpes, tarados, ustedes no saben, es que no piensan. No dijo eso. Cuando empezaron a romper el techo, yo me imagino a Jesús. Jesús anhela gente osada, que seamos osados, no que nos conformemos a lo que estamos viviendo, sino osados a pasar por encima de los obstáculos que se nos presenten para poder alcanzar el favor de Dios. Ellos entendieron: donde está Jesús, está el poder de Dios. Y por eso abrir mi casa a una célula es tan importante, porque allá se va a manifestar el poder de Dios. Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Mire este versículo, ¿quiere leerlo conmigo, por favor? 1, 2, 3. Con él y con poder, ¿a quién? Y como éste anduvo y sanando a todos los, porque Dios, mire fijamente al que está a su lado y dígale: esta mañana esto va a suceder en tu vida, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuánto lo cree? Entonces, punto número 1, predicar la palabra. Cuando se predica la palabra, ¿qué es lo que sucede? Punto número 2. Hay una compasión que se desata, ¿cierto? Punto número 3. Hay obstáculos que tenemos que aprender a vencer. Punto número 4, Marcos 2:5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Número 4, allí sucedió un activar en la fe. Mire, si no hay fe, toda la labor es en vano. Fue la fe de los 4 hombres lo que trajo la restauración de este hombre. ¿Cómo sabemos que ellos tenían fe? O sea, ¿cómo puedes tú saber si una persona tiene fe o no tiene fe? No existe un fenómetro, ¿cómo se llamará? Algo que usted le pone a la persona y le mide la fe. ¿Cómo lo llamaríamos? Un medidor de fe. Usted pone: uy, este tiene mucha fe. O al otro: no tiene fe. ¿Cómo sabemos que dice al ver Jesús la fe de ellos? Mira que está a su lado, de arriba abajo, y dígale: la fe se ve. ¿La fe qué? Claro, tú la ves por la manera como la persona actúa. Tú la ves por la manera como la persona habla, como la manera como la persona se comporta. Allí ellos estaban actuando osadamente y había un obstáculo, mucha gente, no podían entrar, pero eso no los frenó. Si hay fe, dice la palabra que al que cree, nada le será imposible, nada le va a detener. Entonces, usted tiene que aprender a no permitir que lo que está sucediendo, lo que le rodea, sea lo que le frene. Amén, no somos de hierro, sentimos, pero tenemos que aprender: seguiré creyendo en Dios, Él tiene la última palabra. Que vino un diagnóstico, que vino una situación en casa, que vino una situación en el matrimonio, con los hijos, yo tengo que aprender a seguir creyendo en Él. Parado firme, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Yo experimentaré el favor de Dios en el nombre de Jesús. Su familia está esperando la reacción suya de fe. Y muchas veces los que estamos acá somos los primeros en decir: uy, no, qué cosa tan difícil. Yo no sé ni qué hacer. Yo no sé qué va a hacer. Nosotros tenemos que ser personas impactadas de fe. Firmeza en mis convicciones, en la forma de hablar, en mis declaraciones, en mi relación con Dios. Hebreos 11:6 dice: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan.
Esos 4 amigos decidieron que tenían que llevar al paralítico a Jesús. Ahora, ¿cómo llevar a ese paralítico a Jesús? Mi abuela tenía muchos dichos y uno de los dichos era: querer es poder. Porque yo decía, a mí me gustaría, digo, mi hijito deje de hablar bobadas, me decía así, mi hijito deje de hablar bobadas, querer es poder, así que deje de hablar y hágale. Y entonces lo confrontaba uno con aquellos que solíamos como dejar las cosas para después. Mire que está a su lado, dígale: querer es poder, mijito. Ellos se pusieron de acuerdo para llevar al paralítico a donde estaba Jesús. Seguro pensaron, llegamos allá a esa casa, ¿por dónde pensaron ellos que iban a entrar? Por la puerta, ¿cierto? Llegamos, les decimos, está el enfermo, permiso, y lo van a dejar entrar. Y así me imagino la escena. Yo quiero que usted se imagine la escena, ellos entrando allí a la puerta, ellos entrando al lugar, a la cuadra, al barrio. Iban cargando a la persona y uno de ellos comenzó a ver la multitud y comenzó a gritar. ¿Se imaginan la escena? Cierre un momento sus ojos, imagínense la escena. Ahora abra los ojos. Espere que están un poquito quietos, ellos se les olvidó el guión. Espere. Todavía no. Entonces ellos vieron la multitud, fueron a ver dónde estaba Jesús, la multitud. Uy, se le rompió la chancla. Entonces, no vieron cómo hacer, ¿cierto? Todo lleno. Y entonces ellos dijeron, ay no, devolvámonos, ¿cierto? Le hago la pregunta, ¿cuántos de nosotros nos hemos devuelto al enfrentar los obstáculos? ¿Cuántos de nosotros cerramos la puerta a Jesús? Y les decimos, no, ahorita no, abrir la casa, ahorita no, estoy ocupado, ahorita no, no puedo. ¿Cómo creen que estaba el paralítico? En ese momento el paralítico les estaba diciendo, llévenme a la casa, ya no más trasteo. No era la fe del paralítico, era la fe de los 4 hombres. Ahora mire esta imagen, regularmente cómo eran las casas de esa época. Las casas de esa época normalmente tenían una escalera lateral que iba hasta la parte de arriba. En la otra parte estaba llena de gente. Y ellos fueron muy inteligentes porque lo que hicieron fue coger por esa escalera y ellos pensaron, vamos a hacer que el paralítico baje. Y entonces se subieron. Espere. Téngalo ahí. Lucas 5:19. Escuche. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho poniéndole en medio delante de Jesús. Me encanta este pedazo. Venga, ¿quién era el que estaba sonriente? Venga, Jesús. Ahí estaba Jesús. Venga, no. Allá estaba Jesús. Ellos subieron al tejado, ¿cierto? Y ellos dijeron, ¿qué hacemos? Entonces lo dejaron un momento en el tejado. Abrieron un hueco en el tejado. O sea, yo quiero que usted se imagine toda la escena. Estaba cayendo el techo, pedazos de bareque. Estaban allí, no, el hueco, acá es el hueco, hombre. Ya me iban a abrir la tarima. Mire, espere, mire el hueco, ahí es donde van a abrir. Y Jesús está feliz, mire, está sonriente, él está requete contento. Él se puso de pie, al mirar todo eso se puso de pie. Vamos a meterlo por ahí, ¿listo?
Y Jesús se adelantó un poquito. Y lo pusieron delante de Jesús. Tú tienes que aprender a vencer obstáculos. Tienes que aprender a orar, a ayunar. Tienes que aprender a que tus emociones no son las que te gobiernan. Tienes que aprender a ir y testificar y llamar y visitar y delante del Señor clamar, porque no te va a gobernar la incapacidad. A ellos no los gobernó la incapacidad. Yo no sé qué es lo que estás viviendo el día de hoy, que estás permitiendo que eso te gobierne. No importa que sea dura la tarea, sí, hay tareas duras. Ahora, pregunto, ¿quién de nosotros hubiera pensado en perforar el techo? ¿Cierto que no? Uno dice, no, esto es difícil. Una familia para Cristo es perforar el techo. Una familia para Cristo es llevar a esa persona de esa familia delante de Jesús. Y con esa persona va a llegar toda la casa. Eso es una familia para Cristo. Es llevar realmente el evangelio de una manera en donde nosotros predicamos de esa forma a Jesús. Muchos lo criticaron a ellos, pero Jesús aceptó la acción. Jesús estaba mirando el techo y se sonreía del huecazo que abrieron en el techo. Él estaba feliz, dijo, oye, qué tremenda esta gente. Dios está queriendo que se abran huecos en las casas para que nosotros llevemos a los paralíticos y que ellos puedan conocer la salvación. Marcos 2:5 dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Espere tantico. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Lo que yo veo acá en quinto lugar es cómo Jesús atiende el problema. Le hago la pregunta, si dentro de esos 4 hubiera un familiar, ¿qué era lo que ese familiar quisiera que Jesús hiciera en ese paralítico? Que lo sanara. Y a veces nuestra miopía es igual a la de ese familiar. Primero que lo sane, pero Jesús le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Lo que Jesús veía era la condición moral y espiritual de ese paralítico. Y por eso lo primero que le dice es, tus pecados te son perdonados. Porque Jesús va más allá de los síntomas, va a la causa del problema de la gente. Sí, yo sé que la gente quiere ver los milagros, muchas veces no los vemos y quedamos en la miopía de no se sanó, no vino el recurso, no esto, no me oyó, porque hay miopía a nivel espiritual. Nos volvemos todo es material físico y que se haga como nosotros queremos. Lo primero que tiene que enfrentar Jesús en la vida del paralítico es su situación a nivel espiritual. El pecado había traído parálisis en la vida de ese hombre. ¿Qué hubiera sucedido si él sana a este hombre y el hombre sale de ese lugar corriendo? Seguiría en su misma condición de pecado. A veces no entendemos la condición que estamos viviendo. Queremos el milagro, pero no queremos que se rompa la condición de pecado, la condición en que se está viviendo. Pensamos en lo natural y no estamos pensando más allá de que se vivan 40, 50, 70 años.
Hay una condición de eternidad que es lo primero que el Señor quiere tratar, nuestra condición espiritual. Hay gente que puede tener toda la salud del mundo, pero está en la harina movediza, en donde cada vez se está hundiendo más y más y más, como en esta imagen. Y nosotros decimos: Señor, la platica del negocio, Señor, que esto suceda. Y el Señor dice: no, la condición espiritual es mucho más importante. Muchas de las situaciones que se viven en casa son situaciones creadas a causa del pecado. Proverbios 26:2: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. La raíz de pecado causa problemas. Ahora, siempre habrá crítica. Dígale que está a su lado: siempre habrá crítica. Marcos 2:6: estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Yo imagino la cara de todos al Jesús decirle: hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora sí. No, pero nada, este Jesús hoy está flemático, ¿cierto? Imaginen que este man es inmoral, este ha hecho cantidad de cosas y usted le está diciendo: hijo, levantemos el corazón. No, hermano, eso es con... Bueno, vino la crítica. ¿Por qué vino la crítica? Por la dureza del corazón. Porque no entendían el reino espiritual. La gente te puede decir: pero Dios no hizo esto, pero porque no entienden la condición. Primero tiene que ser la sanidad del alma. La salvación es lo principal, es lo más importante. Muchas veces he llegado a una clínica, hay una persona por la cual quiere que oremos. Ay, pastor, ore por sanidad. No oro por sanidad. Lo primero que oro es la salvación de esa persona. Es lo más importante. Si se sana, bien. Si no se sana, va a la presencia de Dios, que es lo más importante. Nosotros todavía no entendemos, nos aferramos, ¿cierto? No. La salvación de su familia, por el amor de Dios, es más importante que un buen trabajo. Ay, que ganen plata mis hijos. No, no es lo importante. Es la salvación, es lo más importante. Mire lo que Jesús dijo en la cruz del Calvario cuando estaba siendo crucificado en Lucas 23:34. Su primera palabra fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo más importante, Señor, el pecado, no lo tengas en cuenta, Señor. Perdona, Señor, el pecado que hay. La condición física llegará después, pero lo más importante es que el pecado sea perdonado. El Señor quiere que estemos a cuentas. Descuidamos el pecado, estamos en redes sociales y queremos parecernos a ellos y muestran las fotos esquiando y la ¡ay, tan rico y tan chévere! Muertos espiritualmente. Tú y yo tenemos que fijarnos es qué está pasando con el alma. Isaías 1:18 dice: el Señor dice: vengan ahora y pongamos las cosas en claro. Si sus pecados son como la grana, se pondrán blancos como la nieve. Si son rojos como el carmesí, se pondrán blancos como la lana. Si ustedes quieren y me hacen caso, comerán lo mejor de la tierra. Cuando yo me acerco a Jesús, no me acerco simplemente a que me bendiga, que haga esto, haga lo otro. Cuando uno ha sido pecador, como yo lo experimenté, lo más importante es que le quiten ese peso del pecado. Cuando yo conocí al Señor, el peso del pecado es un peso, es una carga que uno lleva. Se quitó el peso del pecado. Me sentía liviano, sentía la paz de Dios. No había finanzas, ok, no me trajo en ese momento las finanzas, pero pude empezar a restituir todo el daño que yo había hecho en mi casa. ¿Tú ya restituiste el daño que hiciste en tu casa? A restituir, en el caso mío era soltero, a mi madre, a mis hermanas, el daño que había hecho. Eso no es venir y cantar canciones.
Es un nuevo corazón. Cuando se quita la carga, el Señor entonces nos lleva a un verdadero arrepentimiento que trae cambio de vida. Entonces cuando Él dice, tus pecados te son perdonados, le dice a Él, imagínese usted el reino espiritual, había juicio sobre Él, la maldición sobre Él. Todo eso en un reino espiritual fue quitado. Pregúntese hoy, ¿cómo está mi casa? Eso tiene que ser quitado, que sea declarado sin faltas a los ojos de Dios. Efesios 1:7 dice, quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La sangre de Jesús redime, paga un precio de rescate. Y la sangre de Jesús es la que paga precio por los pecados. Por eso en su casa es tan importante la declaración de lo que hace la sangre de Jesús. Ahora, imagíneselo en este momento. Paralítico, perdonado. Feliz. Paralíticos son de la cintura para abajo, las manos están buenas. Las manos, no el tronco. Feliz. Pero ¿cómo estaba? Primero viene la parte espiritual. Nunca se le olvide eso. Y después de la parte espiritual, dice Marcos 2:9, ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate. No, haga de cuenta que usted está en su empresa y las cosas están haciendo mal. ¿Él grita en la empresa? A veces. Eso. Entonces está en la empresa y se está haciendo mal. Levántate. Toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto cosa así. Devolvamos la escena, devolvámosle. Tengo 2 minutos para devolver la escena. Otra vez, ¿listo? ¿Se acuerdan las palabras cuáles son? Listo. Entonces, los bracitos arriba, porque no. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Espere. ¿Quiénes se asombraron? ¿Ellos o todos los que estaban ahí se asombraron? ¿Qué estaba sucediendo allí? No, estaba aceptando el señorío de Cristo. Sé que queremos ver milagros, pero muchas veces el señorío de Cristo no está en nosotros. Él obedeció a lo que el Señor le dijo. Y el señorío de Cristo tiene que ver con obedecer a lo que el Señor dice. Sí, impartió poder, sí. Pero cuando yo obedezco su voz, ahí vamos a ver cosas que antes no hemos visto en el nombre de Cristo Jesús. No sé cuál sea su impedimento, no sé qué está enfrentando el día de hoy. Jesús llega a una casa, quiere impartir el orden espiritual, que su casa esté en orden espiritual, que los pecados que han traído tanto problema, tanta situación complicada, se quebranten. Esa es la verdadera libertad. El 20 de julio de 1810 se dio un grito, pero no hubo libertad. Duraron 20 años porque eran choque de poderes. ¿Quién quería tener el poder? Realmente no querían libertad, querían poder.
que en su vida no se vio a eso, que en su vida realmente se vio al tener libertad. El que el pecado no se enseñoree más. La ira, la violencia, la soledad, la tristeza, la depresión, la angustia no se señoreen más de su vida. Que usted pueda ser un hombre, una mujer libre en el nombre de Jesús. Amén. Colóquese en pie, denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. Padre, hoy venimos delante de ti, Señor. Qué tremendo que es cuando Jesús está en casa. Porque Él no llegaba, Señor, a divertir, ni llegaba, Señor, a solamente comer, sino llegaba a predicar la palabra. Señor, nuestra generación ha perdido la palabra. Hay tanta diversión, tantas redes sociales. La gente vive fatigada, cansada. Hay ansiedad, Señor. Miramos las cifras de Colombia. 66% de personas han manifestado vivir estados de ansiedad. Y simplemente los psicólogos dicen que se divierta, que no piense, mientras tú quieres traer la palabra a sus mentes y a sus corazones. Quieres traer es una transformación, Señor, no un paliativo, no un calmante. Quieres traer, Señor, vida en abundancia. La vida espiritual es una vida abundante. Coloca tu manito en el corazón y dile: Señor, rompe la parálisis de mi vida. Aquello que vino a mi vida, Señor, y produjo las ataduras, produjo la incapacidad, Señor, para liderar un hogar, la incapacidad para enfrentar problemas, escasez, dificultad familiar, laboral. Señor, rompe la cautividad. Hoy yo vuelvo a colocarme delante de ti, Señor. Vuelvo a buscar tu presencia. Vas a buscar la presencia de Dios. Su palabra dice: de donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, yo estoy en medio de ellos. Y que tú le puedas decir al Señor: Señor, rompe la cautividad en mi vida. Quebranta, Señor, la frialdad de mi corazón. Me enfrié. Quebranta, Señor, esta ira que siento cuando llego a casa. Quebranta la impaciencia, Señor, que llegó. Yo quiero entregarte áreas de dolor, Señor, áreas de frustración en mi vida. Quiero entregarte, Señor, cuando las cosas no suceden como yo quiero. Dios del cielo, hoy entiendo que las cosas suceden es como tú quieres, cuando tú quieres y a tu manera. Señor, quiero entregarte esas áreas de pecado que me acosan, Señor, esas áreas de debilidad a nivel emocional, a nivel mental, eso que no ha sido resuelto, Señor. Yo te pido que rompas, Señor. Yo te pido perdón, Señor, por esas áreas que a nadie le he comentado, que todavía permito en mi vida, que sé que están mal, que son incorrectas. Perdóname, Señor. Y simplemente te acercas a la cruz del Calvario. Vas a mirar a Jesús. La mirada de Él no es una mirada de rabia, no es una mirada inquisidora, de acusación. Vence hoy los obstáculos y llega a Jesús. Su mirada es una mirada de perdón. Y simplemente deja que
una gota de sangre caiga sobre tu vida. Y vas a declarar lo que dice Efesios 1:7. Hoy declaro que por la sangre de Jesús soy redimido del poder del enemigo. No acepto más el poder del enemigo gobernando mi vida. Por la sangre de Jesús se pagó el precio de mi rescate. Por lo tanto, declaro hoy un rompimiento de, y vas a confesar de qué, de la ira, de la depresión, de la angustia, de la soledad, un rompimiento de la amargura, un rompimiento de la inmoralidad, un rompimiento del vicio, del ocultismo. Se rompe hoy en el nombre de Jesús esas cadenas, en el nombre de Cristo Jesús. Por la sangre de Jesús vas a declarar: soy perdonado de mis pecados. El argumento que el enemigo tenía es quitado y es clavado en la cruz del Calvario y es anulado. Y tengo derecho a mi libertad en el nombre de Jesús. Hoy declaro, Señor, que el lecho de parálisis en que he estado, Señor, esas cuerdas se rompen. Que la parálisis que gobernó mi cuerpo ahora mismo se quebranta. Hoy le hablo en el nombre de Jesús a mi cuerpo. Toda parálisis emocional, toda parálisis física, mental, toda parálisis espiritual se quebranta por la sangre de Jesús. Y hoy declaro la palabra de Jesús que dice que me levante, que tome mi lecho y vaya a mi casa. Hoy me levanto de la situación que he estado viviendo. Hoy me levanto en libertad. Hoy me levanto en el nombre de Cristo Jesús. Señor, así como hoy se celebra ese desfile donde la gente está feliz, hoy declaro mi libertad en Cristo Jesús. Declaro hoy que el Señor me manda a levantarme de ese lecho y lo hago. Y el poder de Dios desatado en mi vida lo acepto y lo creo. Y para caminar en completa liberación, en el nombre de Cristo Jesús, te doy las gracias, Señor. Amén y amén. No hay nada que sea imposible.